Buenas tardes si nos sigues desde España y Portugal y buenos días si lo haces desde América Latina. Te damos la bienvenida a nuestra Masterclass número 8. En las ediciones anteriores de nuestro ciclo de Masterclass de 2022 y 2023 ya hablábamos de tratamientos biológicos convencionales. Por este motivo, para esta edición nos parecía interesante incluir algunas alternativas. Oriol Carbó, técnico de I+D+I de la empresa GESE y NIMA, será el encargado hoy de plantearnos tecnologías como el Programox, que nos ayudarán a producir más biogás y a reducir el consumo energético en nuestras estaciones depuradoras de aguas residuales. Nuestro patrocinador de hoy también es una novedad, la empresa Smalops, especialistas en el desarrollo de soluciones sostenibles a través de la producción de nanopartículas para maximizar la eficiencia energética en nuestras heads. Como siempre, abriremos nuestra habitual ronda de preguntas en directo para aclararte todas las dudas que te vayan surgiendo. Y mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis. Os recuerdo que las ponencias y el material de hoy, en concreto también algún catálogo, os lo hemos dejado como siempre en la pestaña de App en compartir medios. ¿De acuerdo? Oriol Carbó es ingeniero químico por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctor en Ciencia y Tecnología del Agua por la Universidad de Girona. Oriol realizó su doctorado en un entorno empresarial como el de GESE y NIMA Environment, donde actualmente trabaja en el departamento de I+D+I, desarrollando nuevas tecnologías de depuración de aguas residuales como esta que nos presentará en el día de hoy. Sobre nuestro patrocinador, Smalops, decir que son especialistas en el desarrollo de soluciones sostenibles a través de la producción de nanopartículas de hierro cero valente encapsuladas en carbono y obtenidas a partir de residuos oleícolas. Su tecnología pionera les permite valorizar residuos sin generar desechos adicionales, ofreciendo soluciones eficientes y sostenibles. Su cofundador y CTO, director técnico, Rubén Escudero, nos hablará de la aplicación de estas soluciones en nuestras heads y nos mostrará algunos casos de éxito. Y ya, sin más espera, doy paso a Oriol Carbó para que comience con su exposición. Oriol, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias por ofrecernos esta masterclass de hoy. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Un segundo, por favor. Sí. Vale. ¿Se ve bien? ¿Todo correcto? Todo correcto. Oriol, adelante, cuando quieras. Bien. Muchas gracias. Pues en mi presentación de hoy voy a hablar sobre las alternativas a los tratamientos biológicos convencionales en EDAR y primero de todo, muy rápido, hacer mención de GESE y NIMA. GESE y NIMA es una empresa con una posición sólida en la industria del tratamiento de agua en todo el mundo. Tiene más de 60 años de historia en el mercado y actúa en todas las fases de proyectos: financiación, ingeniería, suministro, construcción, operación y mantenimiento. Y tiene un número elevado de plantas en modo de concesión. Aquí podemos ver un mapa de donde actúa NIMA a nivel global. Y NIMA también tiene pues, un departamento de I+D donde se desarrollan proyectos de investigación y desarrollo, y del cual hoy nos vamos a centrar en uno en concreto, que es el proyecto Programox. Programox es una tecnología de tratamiento de agua residual que se basa en un tratamiento en la línea de agua de una EDAR urbana de 3 etapas, 3 reactores biológicos, para sustituir lo que sería un proceso convencional. Entonces, se ha registrado la marca, patentado, y esta tecnología se ha desarrollado en conjunto con la Universidad de Girona, con el grupo de investigación LECIA, a través de distintos proyectos, y entre ellos pues lo que fue mi tesis industrial en INIMA y LECIA, ¿no? Entonces ahora voy a presentar lo que ha sido en general el desarrollo de esta tecnología Programox. Voy a dividir mi presentación en los siguientes puntos: una primera introducción, objetivos, metodología, 4 capítulos de resultados experimentales del desarrollo y unas conclusiones. Empecemos con la introducción. Las EDARs convencionales típicamente se basan en una decantación primaria del agua residual de entrada, seguida de un proceso de lodos activos convencional que tiene un coste energético asociado.
Asimismo, se producen unos fangos que a través de digestión anaerobia nos permiten producir biogás y con cogeneración podemos producir energía, con lo cual tenemos un consumo y una producción de energía en una edar. Este consumo, por ejemplo, en Cataluña se sitúa alrededor de 0,45 kilovatios hora por metro cúbico de agua residual tratada, que a nivel global este número está entre 0,3 y 0,6, ¿vale? Valores típicos. Pero ¿qué supone este número en comparación a, por ejemplo, el consumo eléctrico de un país? Pues bien, por ejemplo, Estados Unidos, el 3% del consumo eléctrico de todo el país se destina a tratar las aguas residuales, mientras que en otros puede llegar hasta el 5%, con lo cual estamos enfrente de un proceso con un elevado consumo energético. Dentro de la edar, ¿cómo se distribuye este consumo energético, ¿no? ¿Quién es el que consume más energía dentro de los procesos de una edar? Vemos en este gráfico una distribución típica del consumo eléctrico en una edar y vemos que el 54% del consumo viene de la aireación de los lodos activos. Una parte para oxidar materia orgánica y otra nitrógeno, ¿no? Entonces, un enfoque eficiente para reducir el consumo en una edar, pues sería enfocar a reducir esta aireación. Vayamos ahora a la producción de energía en una edar. Si suponemos la configuración típica, con la digestión anaerobia en la línea de fangos y suponiendo valores típicos, actualmente podemos llegar a producir teóricamente 0,22 kilovatios hora por metro cúbico de agua residual tratada, lo que equivale aproximadamente al 50% del consumo típico, ¿de acuerdo? Con lo cual, pues aún nos quedamos actualmente con un proceso que aún consume, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo para mejorar esto? Para hacer nuestras edars más eficientes. Una opción podría ser la digestión anaerobia, hacerla directamente en la línea de agua, ¿de acuerdo? Mientras que otra opción podría ser maximizar esta redirección de materia orgánica a la línea de fangos para producir pues, más biogás, ¿no? Entonces, vayamos a la primera opción. La primera opción, digestión anaerobia en la línea de agua, se puede hacer con un reactor anaerobio de membranas, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una conversión directa de la de QO a metano. Pero estos procesos se ha visto que tienen un problema de elevadas concentraciones de metano disuelto en el efluente que puede terminar en emisiones de metano no deseadas, ¿no? Además, tienes el coste de la membrana y aún algo de DQO disuelta que habrá que eliminar. Entonces, las otras opciones, que son las de redirigir más materia orgánica a línea de fangos, una de ellas puede ser el tratamiento físico-químico, ¿no? El tratamiento físico-químico se basa en añadir coagulantes y floculantes y decantar el agua residual restante. Es un proceso químico, sin biología, que consigues una alta eliminación de DQO y de sólidos, incluso de fósforo, pero que conlleva pues añadir productos químicos y producir pues más fango, ¿no? Otra opción es el proceso de lodos activos de alta carga, el high rate de inglés. Entonces, el high rate se basa en un reactor de lodos activos seguido de un decantador con recirculación y purga, es decir, como un lodos activos convencional, ¿de acuerdo? Sin decantación primaria, es decir, el agua residual de entrada entra directamente al biológico y además con la particularidad de que se opera a alta carga. Entonces, tiempo de retención hidráulico del reactor menos de 1 hora, tiempo de retención celular menos de 1 día y oxígenos disueltos bajos, ¿no? Menos de 1 miligramo litro. Eso fomenta pues, la absorción de la DQO y la bioacumulación en los microorganismos, ¿no? En lugar de oxidación. Entonces, con este proceso no hay que añadir productos químicos, se tiene una eliminación de DQO superior a un primario y además eliminas pues, más DQO coloidal con esta absorción, ¿no? Sin embargo, se elimina menos que con un físico-químico y algo de oxidación a CO2 sí que hay, pero poca. Entonces, estas tecnologías de redirigir a materia orgánica
tienen una característica que es que en su efluente aún hay nutrientes. Estamos tratando de materia orgánica, entonces aún nos queda nitrógeno y fósforo, ¿no? Lo que nos lleva a que si aplicamos estas tecnologías, después hay que poner una siguiente etapa de tratamiento para eliminar estos nutrientes. Este esquema se conoce como el esquema AB, ¿de acuerdo? Y que ya se ha desarrollado desde hace años, incluso implementado, en que la etapa A se redirige la de QO y en la etapa B se eliminan nutrientes. La etapa A típicamente está basada en un high rate y la etapa B en un lodos activos convencional. ¿De acuerdo? Esto ya está implementado en algunos lugares y ya funciona desde hace tiempo. Sin embargo, tiene algún problema, que es que como la salida de nuestra etapa A tiene poca DQO, pero aún tiene nitrógeno, normalmente falta DQO para desnitrificar. Y entonces el problema es que en el efluente aún a veces hay nitratos o nitritos y que no nos permiten cumplir con la legislación de nitrógeno actual y además que cada vez pues sabemos que va a ser más exigente, ¿no? Bien, una alternativa a esta etapa B con fangos activos es el fango aerobio granular, ¿de acuerdo? Fango aerobio granular se desarrolló en los 90 y se implementó ya a escala real a partir de 2006 bajo el nombre Nereda, ¿no? Entonces, los gránulos es esta biomasa que en lugar de crecer como flóculos, pues crece en forma de gránulos de alrededor de 1 milímetro. A partir de 0,2 milímetros de diámetro ya se puede considerar gránulo. Es una biomasa que decanta muy bien y que te permite pues, trabajar con nitrificantes y acumuladores de fósforo, PAO, dentro del gránulo, ¿no? Es una tecnología que normalmente se trabaja en reactores secuenciales tipo SBR y que te permite pues, una serie de ventajas como menos espacio ocupado y menos consumo energético al evitar recirculaciones, agitadores, etc. Entonces, si combinamos nuestra etapa A, comentada anteriormente, basada en high rate, con un fango aerobio granular, nos queda el siguiente esquema de línea de agua, que es una configuración novedosa, porque, como he comentado, el fango aerobio granular está implementado, pero no con una etapa adelante. Normalmente, los granulares que hay actualmente en EDARS se construyen directamente tratando el agua de entrada, ¿de acuerdo? Sin una redirección de QO previa. Como mucho, hay algunos con decantación primaria. Entonces, tenemos un granular que trabaja a baja carga. Hay algún estudio a nivel laboratorio de esta configuración, pero muy reciente y aún no está por eso estudiado. ¿Qué pasa? Que se sigue con el mismo problema. Tenemos una entrada al granular con nitrógeno y poca DQO, con lo cual esto puede dar problemas de desnitrificación, ¿no? Desnitrificación insuficiente. Sin embargo, es una oportunidad para la aplicación de la eliminación autótrofa del nitrógeno sin necesidad de DQO en la línea de agua. Para entender esta parte, vayamos a hacer una pequeña introducción a la eliminación de nitrógeno en las EDARS, ¿de acuerdo? El proceso típico es la desnitrificación convencional. Pasamos del amonio a nitrito y nitrito a nitrato con oxígeno y desnitrificamos con DQO, ¿de acuerdo? Y pasamos a nitrógeno gas. Segunda opción, la vía nitrito. Nos ahorramos el paso de nitrito a nitrato y desnitrificamos de nitrito a nitrógeno gas. Y finalmente, la eliminación autótrofa del nitrógeno. En esta opción, que no requiere de DQO para desnitrificar, oxidamos parcialmente el amonio a nitrito y con las bacterias Anamox, que son estas bacterias que tienden a formar gránulos rojos, pasamos directamente el amonio y el nitrito a nitrógeno gas. Bien, si vemos el consumo estequiométrico de estos procesos de oxígeno y la DQO que se consume para desnitrificar en cada proceso, pues podemos hacer un balance de oxígeno estequiométrico de cada una de las opciones, ¿de acuerdo? Lo que vemos con este balance es que prácticamente
el balance de oxígeno es el mismo. Es decir, aplicar una de las tres al final nos supone prácticamente un mismo consumo de oxígeno, ¿de acuerdo? Porque en la convencional aireamos más, pero también nos ahorramos oxígeno al desnitrificar, al necesitar más DQO para desnitrificar, ¿no? Pero cuando no hay DQO, que es el caso anterior que he mencionado, cuando hemos redirigido la DQO en la etapa A y nos quedamos solo con nitrógeno, ahí es cuando tiene sentido hablar de la aplicación de la eliminación autótrofa del nitrógeno con Anamox en la línea de agua, porque se necesita para cumplir con la legislación. Entonces, esta eliminación autótrofa de nitrógeno, nitrificación parcial Anamox, se puede hacer con una etapa o con dos etapas. Una etapa es los dos procesos en un reactor y dos etapas es una etapa para nitritar parcialmente y una segunda para Anamox. Dos etapas permite un control separado y más posiblemente acurado del proceso. Si miramos el estado del arte, vemos estudios a escala piloto, algunos a escala real, pero se reportan muchos problemas, con lo cual no es una tecnología que aún esté implementada. Se han hecho pruebas, pero no está funcionando aún en ningún lugar. Finalmente, llegamos a la propuesta de esta tecnología, la tecnología Programox, que se basa en estas tres etapas. Tendríamos una línea de agua formada por un primer lodos activos de alta carga, high rate, seguida de un reactor granular adaptado a la nitritación parcial y finalmente un Anamox en la línea de agua. El proceso high rate, en principio, ya es un proceso implementado, estable, no tiene que dar muchos problemas. El granular adaptado a nitritación parcial, hay algo a nivel laboratorio, algún estudio hecho reciente, pero también falta estudiar, ¿no? Y finalmente el Anamox. Hay que aplicar Anamox y que cumpla con la legislación de vertidos. Si no, pues no, el proceso no funciona. Bien, pasamos a los objetivos de esta presentación. Al final, lo que quisimos hacer fue estudiar una nueva configuración para tratamiento de la línea de agua de una EDAR, a la que llamamos Programox, registramos y patentamos, y se basaba en estas tres etapas que he comentado. Entonces, se ha trabajado con agua residual real siempre para hacer el estudio que ahora presentaré. Y se ha centrado el estudio en identificar una estrategia para desarrollar, primero de todo, gránulos, adaptar estos gránulos a la nitritación parcial, controlar esta nitritación parcial para alimentar a un siguiente Anamox de forma controlada. Y finalmente se realizó un balance energético para comparar esta configuración con una de convencional y ver qué ahorro suponía. ¿Cómo lo hicimos? Pasemos a la metodología. Se ha trabajado con una planta piloto de línea de agua en que se tenían 3 unidades, una para cada reactor. Esta planta piloto aún está en la EDAR de La Garriga, una EDAR cerca de Barcelona, gestionada por el consorcio del Besòs Tordera. El agua residual de entrada era agua pretratada antes de decantación primaria. No ha habido nunca control de temperatura. Podemos ver aquí, en 4 años, cómo ha ido evolucionando la planta la temperatura del agua. Vemos que tiene las típicas subidas de verano y bajadas de invierno, ¿no? En cuanto a volúmenes, el high rate nos trata a 20 metros cúbicos día y el granular y el Anamox 1,5 y volúmenes estamos entre 0,3 y 1 metro cúbico de reactores. También se aplicaba y se aplica una curva de caudal para simular condiciones reales. El high rate, el diagrama de proceso es el típico, comentado en la introducción. Vemos una imagen de los reactores. Tiempo de retención hidráulica 1 hora. Sólidos en el reactor controlados con sonda a 2 gramos litro. Tiempo de retención celular menos de 1 día. Oxígeno disuelto a 0,5 miligramos litro. Y no hace falta inóculo, ¿de acuerdo? Ya este reactor con el agua residual de entrada ya se arranca. Reactor granular.
Es un reactor SBR, va por ciclos, tenemos un primer llenado vaciado simultáneo, una fase anaerobia que puede estar o no, dependiendo de las necesidades, una fase aerobia y un tiempo de decantación. Vemos aquí un diagrama de ingeniería, la altura del reactor es de 4,5 metros, se trabaja un intercambio de volumen del 50-60%, tiempo de retención hidráulico 12-13 horas y oxígeno disuelto en las fases aerobias de 2. Aquí sí que se necesita un inóculo y se puede coger cualquier fango activo convencional. En cuanto al Anamox, el Anamox se diseñó como un reactor continuo de tanque agitado con un decantador integrado en el reactor con un bafle para reducir la turbulencia. Tiempo de retención hidráulico 5 horas en este caso, inóculo biomasa de paques de Anamox de línea de retornos y de una etapa que se aclimató durante 5 meses al agua de línea de agua. Esto lo hicimos nosotros. Y se trabajó 10 gramos litro de concentración de biomasa. En cuanto a analíticas, pues se dispone de estos tomamuestras automáticos para tomar muestras integradas, también se toman puntuales. Se ha seguido siempre el Standard Methods para las analíticas y también se ha trabajado con tamices para cuantificar el tamaño de los gránulos. Bien, dicho esto, pasemos a los 4 capítulos de resultados. Empecemos con el primer capítulo, que es el estudio de la granulación a partir de un efluente de high rate. Bien. Lo primero que decir es que aquí se trabajó con el agua residual de entrada real de la Garriga, con nuestra unidad de high rate de planta piloto. Se miró cómo funcionaba este high rate y además se operó el granular para identificar una estrategia de granulación. ¿Cómo hacemos para granular? Y además ver el efluente de este granular cómo era. Bien, se utilizaron 3 estrategias para granular. La primera es una purga de sólidos durante la fase de llenado vaciado. Simplemente con el caudal de entrada del reactor, a lo largo del tiempo, la interfase de fango va subiendo hasta salir por el efluente. Esta fue una primera opción. Después una purga lateral intensa, después de 10 minutos de decantación. Y finalmente una última estrategia de purga selectiva después de 30 minutos de decantación en que purgábamos de la parte superior del lecho de fango decantado. Se ha trabajado en 3 periodos de operación a 781 días, ¿vale? Y cada periodo es una de estas 3 estrategias de purga para granulación que os he comentado, ¿vale? El periodo 3, el ciclo se extiende por motivos de nitrificación. Vemos ahora la evolución de la DQO y en el reactor. Aquí podemos ver durante toda la operación cómo fue la DQO de entrada a la planta piloto, al high rate. Vemos una gran oscilación debido al agua residual, a los retornos de línea de fangos, etc. Pero vemos cómo la salida del high rate, el influente del granular, pues es bastante estable, ¿no? Tuvimos 391 miligramos litro de DQO de promedio. También vemos el efluente del granular como pues también es estable, es decir, el granular a nivel de cubo funciona y se obtiene un efluente con 74 miligramos litro. La carga podemos ver que estamos pues alrededor de 1,6 kilos de cubo por metro cúbico por día, hasta el día 600, que es cuando se alarga un poco el ciclo y nos baja esta carga. Bien, vemos ahora la evolución de los sólidos y la decantabilidad en el reactor, que al final es lo que estaba muy relacionado con los gránulos, con el desarrollo de estos gránulos. Primero vemos durante los 3 periodos evolución de sólidos y evolución del índice volumétrico del fango y la temperatura. En el periodo 1 se empezó con unos sólidos bastante constantes, a 2,9 gramos litro, y con un IVF de alrededor de 100, que aún no indicaba del todo una granulación, ¿no? Pero a partir del día más o menos 150 hay una subida
muy importante de sólidos hasta 8 y una bajada del IVF a menos de 50, indicando granulación. Sin embargo, cuando llegó el invierno, la temperatura bajó de 15 grados, se perdió. ¿De acuerdo? Entonces se pasó al periodo 2, pasamos a probar la purga lateral intensiva y lo que se consiguió es bajar mucho la concentración de sólidos a 1 y el IVF osciló mucho. Aquí no se consiguió del todo. Con lo que se pasó al periodo 3, a la purga selectiva de biomasa, y aquí sí que se consiguió subir los sólidos hasta valores de 14 gramos litro, el IVF bajó menos de 50 de forma mantenida y aquí sí que se observaron ya gránulos, después lo veremos. Vemos ahora la distribución del tamaño de la biomasa en estos 3 periodos. En el periodo 1 y 2 vemos cómo coexistían agregados de menos de 0,5 o 0,2 milímetros con agregados muy grandes de más de 2 milímetros, mientras que en el periodo 3 vemos que hay más tamaños intermedios, que son los que se podían atribuir más a biomasa granular, entre 0,2 y 2 milímetros. Para terminar de confirmar esto, pues lo que se hizo es un seguimiento con microscopio de la biomasa. Vemos ahora, en el periodo 1 se desarrollaron estos agregados de, pues eso, de unos 3 milímetros o incluso más, que, como podemos ver en esta imagen, pues está formado de unas colonias de protozoos. En el periodo 2 había un poco de todo, había este tipo de flóculos, y hasta que en el periodo 3 volvieron los agregados grandes de hasta 5 milímetros, que se fueron compactando, como podemos ver, hasta formar los gránulos, ¿de acuerdo? Estos ya son los gránulos del periodo 3, que son los que, pues, de forma estable ya, pues, se quedan en el reactor. Las conclusiones de esta parte del estudio es que con el granular, pues, con el high rate, disculpad, se consiguió un efluente estable para poder estudiar la granulación. La purga selectiva de la parte superior del lecho de fango decantado fue la estrategia clave para granular. Y la granulación, si bien pues era el foco de estudio, pues se vio que para eliminar DQO no era del todo necesaria. Es decir, se eliminó DQO en toda la operación, hubiera o no gránulos. Bien, pasemos ahora al siguiente apartado, que es cómo se adaptó la biomasa granular a la nitritación parcial. Bien, dicho esto, ahora nos centramos en conseguir con este granular un efluente con una nitritación parcial estable en línea de agua, trabajando pues igual con agua residual de entrada, y de hecho lo que hicimos fue estudiar todos estos datos de estos 781 días, estudiar cuál fue el comportamiento de esta nitritación durante todo este periodo en que se estaba estudiando la granulación, ¿de acuerdo? Se tenía un agua residual promedia durante todo este tiempo de estos valores, ¿de acuerdo? Podemos ver un amonio de entrada de 40 y una alcalinidad de 359. Bien. Primero de todo, comentar cómo evolucionó el tiempo de retención celular en el reactor durante todo este tiempo. En el periodo 1 estaba a 4 más o menos 3 días. Periodo 2 a 1 día. Y el periodo 3 más de 20 días hasta el final, que se ajustó a 10 días. Al final, este tiempo determina si pueden crecer las bacterias autótrofas nitrificantes o no. Tiene que haber un mínimo para que puedan crecer, ¿no? Entonces, en relación a esto, pasemos a ver cómo evolucionaron las especies de nitrógeno y la eliminación de nitrógeno en este reactor durante la operación. Vemos primero el amonio de entrada, cómo va oscilando alrededor de 40 con sus oscilaciones de agua real típicas. Y la salida de este amonio. Vemos, por ejemplo, en el periodo 1, con un tiempo de retención celular de, como he comentado, de unos 4 días, tenemos una primera parte del periodo en que había oxidación de amonio, con lo cual había nitrificación, y una parte en que no.
En el periodo 2, con un tiempo de retención celular bajo, no había tiempo para nitrificar. Y en el periodo 3, otra vez, sí que vuelve a haber tiempo, ¿no? Entonces, este amonio se pasaba a nitrito y quizás a nitrato, ¿no? Pues vemos primero que de forma interesante se observó nitrito en el efluente del reactor durante la operación, justamente cuando había nitrificación, cuando había oxidación de amonio, ¿no? Vemos aquí cómo, pues esto, cuando se elimina el amonio de entrada, se acumula nitrito en el efluente, con lo cual se tiene esta nitritación. Y además, no se observaba y no se ha observado nunca nitrato en el efluente. Es decir, con las condiciones aplicadas para granular, hemos conseguido desde el inicio una nitritación que es precisamente lo que se necesita para después aplicar Anamox, ¿no? Bien. En cuanto a eliminación de nitrógeno, pues cuando hay nitritación y hay nitrito, pues al final, durante las fases de llenado vaciado, hay un poco de eliminación de nitrógeno por desnitrificación. Pero no nos afecta mucho porque al final tenemos un efluente con nitrito y amonio, que es lo que tenemos que alimentar al Anamox. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué había nitritación en este reactor, que es lo que buscábamos, si al final estábamos intentando granular, ¿no? Pues para estudiarlo se analizaron distintos ciclos del SBR en el cual pues, se tomaron muestras y se vieron la evolución de nitrógeno y de fósforo en el reactor. Aquí tenemos un ciclo representativo del periodo 3, ¿de acuerdo? Tenemos fase de llenado vaciado y fase aerobia, ¿vale? Y vemos primero el amonio. Vemos como en la fase aerobia pues nos va bajando, indica que está habiendo una oxidación, una nitrificación, y vemos el nitrito cómo nos va subiendo a medida que baja el amonio. Mientras que el nitrato pues no se forma, ¿de acuerdo? Además, el balance de nitrógeno indica que no está desapareciendo el nitrógeno, con lo cual aquí hay una nitritación. Además, lo que vimos es que en el reactor se nos acumula ácido nitroso durante estas fases aerobias, porque el pH del reactor es relativamente ácido, está entre 6 y 7, debido puramente por las condiciones de operación, la alcalinidad de agua de entrada y el amonio. Y estos valores de ácido nitroso, pues se vio que son inhibitorios para las bacterias NOB, que son las que forman nitrato, pues a partir de unos 0,03, ¿no? Y vemos que estamos ahí. Entonces, ese podría ser un motivo por el cual se ha conseguido. Además, también se observaba la liberación de fósforo, el llenado vaciado, y una acumulación de este fósforo en el reactor, con lo cual hay espacio para las PAO y para la eliminación biológica de fósforo. Las conclusiones de este apartado pues son que se consiguió una nitritación parcial estable con agua real, con las condiciones de operación mencionadas en el reactor, y se vio que los gránulos pues tampoco eran estrictamente necesarios, porque en el periodo 1 también había nitritación y no había gránulos. Bien. De los capítulos 4 y 5 se derivó una publicación donde pues, está en mucho más detalle todo lo presentado anteriormente. Bien, una vez conseguida la nitritación y la granulación, se pasó a arrancar un reactor Anamox final, y con lo cual ya se tenía toda la eliminación autótrofa de nitrógeno en la línea de agua. Pues, veamos este capítulo en que ya se tiene todo el proceso, ¿de acuerdo? Y se desarrolló un lazo de control para controlar esta nitritación. Además, se estudió en detalle Anamox, la actividad, el rol de la desnitrificación heterotrófica con el agua real y buscando siempre cumplir con la legislación, ¿no?, de nitrógeno. Entonces, la estrategia de control desarrollada para la nitritación parcial
se basa en, primero de todo, la instalación de una sonda de amonio y una de nitrito y nitrato en el reactor, ¿de acuerdo? Y entonces podemos ver en esta figura un ciclo, cómo evolucionan amonio, nitrito y nitrato. El control nos calcula el máximo de amonio y por balance másico nos dice a dónde tiene que parar el aire para obtener una ratio nitrito-amonio deseada en el efluente, ¿de acuerdo? Y así se consigue pues, que el reactor vaya evolucionando correctamente a nivel de nitrógeno. En cuanto a la operación del reactor en AMOX, vemos los sólidos, he comentado que estaban alrededor de 10, pues el valor medio ha sido de 11,6 gramos litro, concentración elevada, no hay acumulación, no hay lavado. Es un reactor granular, podemos ver con tamices que pues, la biomasa el tamaño está alrededor de 0,5 y 2 milímetros y por lo tanto el diseño de reactor continuo con decantador integrado funciona, ¿no? Si vamos a la operación, podemos ver aquí unos 60 días de operación. Vemos la ratio nitrito-amonio en la entrada de este ANAMOX, ¿de acuerdo? Cómo ha ido evolucionando. Se empieza con una ratio alta, con mucho nitrito y poco amonio. En un periodo 2 con poco nitrito y mucho amonio. Y un periodo 3 en que ya estamos más o menos a 1. Es decir, estamos con amonio y nitrito en la entrada. Y vemos ahora en el efluente del ANAMOX amonio, nitrito y nitrato. En el periodo 1, pues se observa como con esta ratio elevada no hay amonio está 0, pero tampoco hay nitrito ni nitrato. Con lo cual, esto indica que en el ANAMOX también tiene que haber una desnitrificación heterotrófica de este nitrito que hay en la entrada, ¿de acuerdo? Con la adecuo residual o de forma endógena. En el periodo 2, al tener una ratio nitrito-amonio baja, se alimenta demasiado amonio y el amonio pues, del efluente pues, sube mucho y no cumple, ¿no?, con la legislación. Sin embargo, y sigue sin haber nitrito y nitrato. Pero en el periodo 3, es cuando el control de la nitrización parcial empezó a funcionar bien. En el periodo 1 y 2 se estaban haciendo pruebas y con las sondas y todo, pero en el periodo 3 se consigue una ratio de 1 de nitrito-amonio en la entrada y eso lo que permite es que el amonio de salida de ANAMOX sea de 3, de valor promedio durante días, ¿no? Con lo cual ya cumplimos. Y siempre sin nitrito ni nitrato. Aquí podemos ver este gráfico que es el mismo, pero continuado con más días, ahora aún tenemos más. Y simplemente comentar pues, que estamos por debajo de 8 de nitrógeno en muchas ocasiones. Hay algunas inestabilidades debido a la operación en piloto, pero funciona correctamente. Por tanto, se ha podido desarrollar un sistema de control para la nitrización parcial, correcto. En el ANAMOX hay una desnitrificación que nos ayuda a pulir este nitrito y nitrato y se ha conseguido un efluente correcto de ANAMOX. Finalmente pasamos al último capítulo, que es el balance energético para comparar PROGRAMOX con una línea de agua, con una depuradora convencional, ¿no? Entonces, kilovatios hora metro cúbico. ¿Cómo podemos compararlo? Pues se hizo un balance energético de una configuración PROGRAMOX y de la EDAR de la Garriga, que es una EDAR convencional, es donde está la planta piloto, con decantación primaria y fangos activos, ¿de acuerdo? Tenemos varias líneas de fango en las que se realizaron ensayos de potencial de biometanización para cuantificar la producción de biogás teórica, ¿no?, de cada escenario. Además, con datos experimentales se hicieron los balances para cuadrar este balance energético. Vemos los resultados del balance en cuanto a kilovatios hora metro cúbico de la Garriga y de PROGRAMOX. Y podemos ver que con PROGRAMOX el consumo total de la planta pasaría a ser un 23% inferior al de la Garriga. Con PROGRAMOX, en lugar de la Garriga, se podría tener un 84% más de recuperación de energía con biogás y al final un consumo balanceado, teniendo en cuenta consumo y recuperación con biogás, un 44% inferior.
¿vale? Con Programux estaríamos a 0,26 kWh metro cúbico, mientras que con la Garriga a 0,47. Con lo cual se demuestra que Programux pues, contribuye a la eficiencia del tratamiento. Finalmente, conclusiones. En cuanto a granulación, se ha conseguido una estrategia para granular correctamente con la purga selectiva de biomasa. Se ha conseguido una nitritación parcial estable con biomasa aerobia granular en línea de agua. Se ha conseguido controlar esta nitritación parcial. Y finalmente, un balance energético nos ha permitido determinar que Programux contribuye a la eficiencia energética de una edad, ¿no? Finalmente, solo mencionar que estamos trabajando en el escalado de la tecnología. Vamos a pasar de la planta piloto de 1,5 metros cúbicos día a una planta de demostración de 400 metros cúbicos día, que estará en la edad de Terrassa. Ya se están terminando las obras prácticamente. Este proyecto está financiado por el programa PRIMA de la Unión Europea dentro del proyecto SportMed y que inició ya en 2024 y que vamos a arrancar ya con la operación del Programux este verano. Así que nada, muchas gracias por la atención y cualquier pregunta después encantado en responderla. Bueno, pues muchas gracias, Oriol, especialmente a ti por compartir con nosotros este trabajo tan interesante. Aprovecho para felicitaros por el mismo a todo el equipo de GESINIMA y de Lequia y sobre todo felicitarte también por tu exposición, una exposición tan detallada que ha sido una verdadera masterclass la que nos has impartido en la tarde de hoy. Como bien decías, después en la ronda de preguntas, Oriol, tendremos la ocasión de ampliar los detalles. ¿De acuerdo? Así que estaremos atentos y después ampliaremos los detalles. Os recuerdo también que a partir de este momento nos podéis dejar vuestras dudas y vuestras consultas para Oriol en la pestaña de preguntas. Ya estáis dejando algunas y os pedimos que por favor pues vayáis ampliando y preguntando lo que consideréis necesario. Bueno, pues a continuación doy la palabra a Rubén Escudero, como os decía, cofundador y CTO, director técnico de Small Ops. Rubén, bienvenido y adelante. Estamos deseando que nos comenten los detalles de esta empresa tan interesante. Buenas tardes. Ahora. Hola a todos. José Miguel, ¿puedes compartir la presentación donde? Ahí tienes, perfecto. No te preocupes. Muchas gracias. Vale. Bueno, hola a todos. Antes de nada, os voy a hacer un par de preguntas. ¿A quién no le gusta ganar más dinero? Obviamente a todo el mundo. ¿Y cuántos de vosotros tenéis el reto de aumentar la eficiencia energética, aumentar el rendimiento de vuestros procesos, reducir costes? Seguramente todos o casi todos. Durante esta charla vamos a dar respuesta a cómo desde Smalops os podemos ayudar a lograrlo. Centrándonos en el ejemplo de una EDAR, concretamente la línea de fangos, en el caso de valorizar los fangos mediante digestión anaerobia, en muchas ocasiones no se es capaz de aprovechar al máximo la materia orgánica de estos fangos y convertirla en metano, lo cual es crucial para conseguir que la planta reduzca costes, sea más autosuficiente, más sostenible, pueda aumentar ingresos incluso. Y también nos encontramos con otros retos como son los niveles de sulfídrico, el cual es un gas no deseado que puede corroer los motores de cogeneración, además de que tiene peligrosidad asociada, así como que el coste de tratamiento es bastante elevado, dependiendo de los niveles que se tengan. Además de todo esto, también nos enfrentamos, dependiendo de la depuradora, a las variaciones en cuanto a la cantidad y composición de los fangos de entrada, lo cual puede provocar inestabilidades en el proceso de digestión anaerobia. Algunas inestabilidades pueden ser como picos de sulfídrico o bajadas en el rendimiento del proceso.
Por suerte, con nuestra solución podéis solucionar estos retos, a la vez que mejoramos el impacto ambiental del proceso. Y bueno, nuestra solución consiste en un producto que es un catalizador heterogéneo, que son nanopartículas de hierro envueltas en carbono, ¿vale? La gracia y el kit de la cuestión del producto es mismamente su composición y las formas en las que se encuentra tanto el hierro como el carbono. Pues parte del hierro se encuentra reducido tanto en forma de hierro 2 como de hierro cero valente, y parte del carbono presenta capas grafíticas. Ahora bien, nuestro producto es muy sencillo de aplicar. Esto es una de las ventajas que tenemos con él. Es visualmente un polvo negro que lo presentamos en sacos muy manejables de unos 7 kilos y es bastante estable, que no presenta problemas de abrasividad ni de inhibición y se suspende fácilmente. Todo ello, eh, todo ello sin necesidad de implementar un equipo adicional para poder aplicarlo. Y volviendo a por qué mejora el rendimiento del proceso, esto es debido a que, por un lado, las nanopartículas tienen carácter semiconductor, de forma que se fomenta la vía de transmisión directa de intercambio de electrones entre las diferentes especies del medio. Por otro lado, el hierro reducido se oxida cediendo electrones al medio, de forma que se produce hidrógeno, el cual, junto con el CO2, es consumido por una familia de bacterias, las hidrogenotróficas metanogénicas, de esta forma produciendo más metano. Esta combinación hace que aumente el rendimiento de producción de metano, pudiendo aprovechar mejor la materia orgánica del fango, de forma que se produce más biogás en el mismo tiempo, tratando la misma cantidad de residuo. Luego, obviamente, como estamos adicionando hierro al medio, este hierro interacciona con los compuestos de azufre, evitando la formación del gas sulfídrico. Todo ello conlleva unos beneficios muy sustanciales para el proceso. Y bueno, para cuantificar estos beneficios, porque está muy bien hablar de lo que hace así por encima, hablamos de que tenemos unos aumentos de en torno a un 20% de media del rendimiento de producción de metano. Conseguimos eliminar hasta en un 99% el gas sulfídrico, dependiendo de los niveles y la dosis, lógicamente. También reducir un 12% la producción de CO2, todo esto ligado al aumento en la producción de metano, así como aumentar la degradación de ciertos compuestos orgánicos fitotóxicos, los cuales pueden ser moléculas complejas como los fenoles, que presentan anillos de carbono que cuestan degradar, que conllevan más tiempo. Gracias a nuestro producto, que es un catalizador, pues acortas estos tiempos. Y también ayuda a estabilizar el digestor frente a las variaciones de sustrato. Todo esto, la dosis que recomendamos es una dosis bastante pequeña, entre 2 y 3 kilos de nuestro producto, de las nanopartículas, por cada tonelada de sólido volátil, es decir, de tonelada de materia orgánica. Esta dosis la recomendamos debido a que es la óptima en cuanto a coste-beneficio para el cliente. Hemos llegado a comprobar dosis 32 veces superiores, observando también beneficios y sin observar en ningún caso ningún perjuicio, tanto
de proceso como a nivel hidráulico. Y bueno, estaréis pensando, todo esto está muy bien, pero esto es una realidad, se ha hecho a escala industrial, y la respuesta es que sí. Y ahora me gustaría hablaros de uno de nuestros casos de éxito junto con clientes, concretamente el caso de éxito realizado en una de las instalaciones, en una de las depuradoras que opera la empresa GSI Nima, en la cual realizamos una prueba de un año aplicando nuestro producto, en la que pudimos aumentar la producción de metano aplicando la dosis que he comentado antes, que en este caso se traducía en 21 kilos al día. Conseguimos aumentar en un año en casi 210.000 metros cúbicos de metano. Y bueno, en este caso, esto se traduce en que se dosificaba 3 sacos de nuestro producto al día para un caudal medio de unos 500 metros cúbicos de lodo. Durante todo este periodo de prueba, cabe destacar que presenta variaciones del caudal, en este caso, esta instalación por estacionalidad. A veces teníamos picos de 700 metros cúbicos incluso, y continuamos añadiendo, en este caso, la misma dosis. De ahí que hemos tenido, en este caso, un aumento medio de un 21% en el rendimiento de producción de metano, que esto equivalía a aumentar en 5,73 megavatio hora bruto diariamente. Además de todo esto, conseguimos un ahorro en cuanto a la aditivación de cloruro férrico en el digestor, el cual se aditiva, en este caso, para evitar la formación del sulfídrico, y este ahorro era de 39 kilos por día. Es decir, una equivalencia de unos 13 kilos ahorrados por cada saco adicionado de las nanopartículas. Además, conseguimos ofrecer una mayor tranquilidad, esto debido a que observamos un efecto tampón de entre 6 y 10 días en cuanto a subidas de sulfídrico, lo cuales tuvimos por falta de suministro de cloruro férrico y porque se decidió no adicionar este producto para observar el comportamiento. Normalmente, cuando se realizaba esto y cuando se realiza esto y no añades nada más, lo que tienes son subidas exponenciales de este gas. Y en nuestro caso, con estas dosis, obtuvimos una subida más paulatina, de forma que da mayor margen de reacción en la operación de la planta en cuanto a esta problemática. En resumen, en este caso, la implementación de nuestras nanopartículas, las cuales llamamos OPS, que es un nombre comercial que, por si alguien no sabe latín, significa abundancia, ha generado unos 2 gigavatios hora extra por año. Esto traducido en metros cúbicos de metano equivale a unos 210.000 metros cúbicos. Y un ahorro anual de unas 14 toneladas de cloruro férrico. Como en este caso el biogás se cogenera, el beneficio anual es de unos 64.000 euros. Me refiero a un beneficio anual extra al utilizar nuestro producto. En definitiva, la implementación de nuestro producto de las nanopartículas no requiere modificar infraestructura existente, pues se puede adicionar directamente al digestor si se tiene dosificación de productos de polvo o en un tanque previo o un depósito previo al digestor, junto con el sustrato. Conlleva una reducción
de aditivos en base de sales de hierro, óxidos de hierro e hidróxidos de hierro, los cuales no son aditivos sostenibles. Os recuerdo que en nuestro caso producimos este producto valorizando subproductos y residuos de la producción de aceite de oliva de forma totalmente sostenible sin que generemos en nuestro proceso productivo ningún otro residuo adicional. Por ende, conlleva una mejora de la huella ambiental, así que como un aumento en el rendimiento del proceso de producción de biogás, por lo cual conlleva también un aumento en la eficiencia energética global de la estación depuradora y mejorando así y aumentando los beneficios. En otras palabras, ofrecemos un producto sostenible y fácil de implementar que te hace ganar más dinero, estar más tranquilo y mejorar la huella ambiental. Hasta ahora os he hablado de nuestra solución para la digestión anaerobia. Sin embargo, no solo nos quedamos en esto, sino que seguimos avanzando y desarrollando nuevas soluciones basadas en nanotecnología. En estos 5 años que tenemos de vida de empresa, hemos realizado diversos proyectos de investigación, más de 15. Todos ellos centrados principalmente en aumentos de la eficiencia energética, la descontaminación de aguas y la valorización de residuos. Ahora me gustaría centrarme, me gustaría centrarme en el tratamiento de aguas en cuanto a la descontaminación de contaminantes emergentes. Concretamente, desde hace 3 años, junto con la Plataforma Solar de Almería, estamos trabajando en este campo aplicando unas nanopartículas también de hierro que hemos diseñado concretamente para este fin y se han aplicado tanto en formato en polvo como en formato soportado, lo cual hemos desarrollado una especie de filtro que podéis ver en pantalla, es uno de los prototipos, el cual es flexible, fácil de implementar y muy operativo. Todo ello aplicando tanto en polvo como este formato soportado mediante tecnologías Photophantom, es decir, una tecnología de oxidación avanzada con el fin de degradar completamente los contaminantes emergentes en cuanto a organoclorados y organosulfurados. Algunos ejemplos de contaminantes que hemos ensayado han sido paracetamol, cafeína, algunos fármacos, plaguicidas y pesticidas. Hemos conseguido en solo 2 horas eliminar hasta un 50% de los contaminantes del medio acuático. Esto hemos realizado pruebas tanto a nivel de laboratorio como piloto. Continuamos avanzando y desarrollando prototipos de este tipo de filtro. Concretamente hemos desarrollado 6 diferentes, los cuales continuamos testando, pues actualmente estamos también investigando cuántos ciclos de proceso aguanta manteniendo el rendimiento. Todo ello, el fin es que sea muy operativo. El por qué hemos decidido soportarlo es porque de esta forma nos aseguramos que no perdemos el producto, como puede suceder en el caso de aplicarlo en formato en polvo, en el tratamiento de aguas, debido a que es bastante complejo dado su tamaño. Hablamos de que tamaño medio de nuestras nanopartículas ronda los 350 nanómetros, 250, el cual es bastante pequeño. Y como habéis visto, somos bastante activos. Comercializamos un producto, el cual producimos nosotros y está enfocado en aumentar las rentabilidades de los procesos. También innovamos constantemente, tanto internamente como en colaboración con diversas entidades. Y además ofrecemos diferentes servicios a empresas y a quien lo necesite.
que van desde la valorización de residuos mediante la carbonización hidrotermal, pues ofrecemos desde asesoramiento hasta la posibilidad de realizar ensayos en reactores de 2 litros, 50 litros y 5.000 litros. Por si algún oyente desconoce lo que es la carbonización hidrotermal, a forma muy resumida, es un método térmico en el que introduces biomasa húmeda y vas aprovechando el carbono estructural. Es como si fuese una olla a presión, en resumen. También ofrecemos servicios de laboratorio y piloto orientados a la digestión anaerobia, en tanto caracterizaciones físico-químicas como ensayos a nivel de laboratorio y piloto, pues contamos con 22 digestores de 2 litros y una planta piloto de 1.500 litros, así como asesoramiento en cuanto a la gestión y valorización de residuos y subproductos oleícolas. Todo ello nos ha conllevado a obtener más de 15 premios y reconocimientos a lo largo de toda nuestra trayectoria, de los cuales me gustaría resaltar el premio de la Asociación Mundial de Biogás, el premio de la Asociación Europea del Biogás y aparecer en 2 ocasiones en la revista Forbes. Asimismo, la Junta de Extremadura nos ha certificado como empresa socialmente responsable. En resumen, en Smalox transformamos los residuos oleícolas en nanopartículas de hierro cero valente encapsuladas en carbono, ofreciendo soluciones industriales sostenibles y rentables que generan valor a las empresas en campos clave para ellas. Por último, me gustaría comentaros que tenemos un simulador online disponible para que podáis comprobar vuestro caso particular, el cual podéis acceder a través del QR que podéis ver en pantalla o entrando en nuestra página web. Asimismo, tenéis mis datos de contacto en pantalla, de forma que podéis poneros en contacto conmigo para estudiar más en detalle vuestro caso o consultarme cualquier duda abiertamente, tanto ahora como tras esta sesión. Muchas gracias. Rubén, pues muchas gracias a vosotros. La verdad que la tecnología SmallOps parece muy, muy interesante. De hecho, ya lo estamos viendo la cantidad de consultas que nos estáis dejando en la pestaña de preguntas. Y si os parece bien, pues nos vamos a la ronda de preguntas, como decíamos, porque ya hay bastantes. Si os parece bien, voy a empezar contigo, Oriol. Una pregunta personal que quería hacerte en primer lugar, antes de arrancar y mientras que nos van dejando las preguntas, sobre la tecnología Programos. ¿Cuándo podremos verla realmente en una planta tamaño real o está previsto en breve? ¿Ya es una realidad? ¿En qué punto está? Bueno, ahora vamos a empezar este verano con una demostración a escala real en la EDAR de Terrassa y a partir de ahí esto será una operación de 2 años y a partir de ahí ya pues lo que haremos INIMA en principio es pues buscar dónde hacer la siguiente. Sí, sí. Así que ahora ya estamos con la primera demostración y a partir de ahí pues esperemos que vaya más. O sea que Sí, pronto sí. puede ser una realidad. A ver, a ver. Yo que quería preguntarte, Rubén, cuando una empresa está interesada en vuestra tecnología y contacta con vosotros, automáticamente, ¿cómo lo hacéis? ¿Directamente le vendéis el producto? ¿Le dais primero un asesoramiento y estudiáis las instalaciones y los caudales, etcétera, para conocer un poquito más? ¿Cómo es ese proceso inicial? Muchas gracias por la pregunta. Pues de hecho ofrecemos a todos nuestros clientes, los tratamos de forma personalizada, estudiamos en efecto cada casuística para poder ofrecer al cliente una solución apropiada y que pueda aprovechar al máximo nuestro producto y nuestras soluciones.
Eh, Hablamos con ellos, estudiamos a fondo el caso. De hecho, Jesse Inima es un testimonio que puede hablar de cómo trabajamos en este aspecto. Eh, y básicamente eso. Vemos cada caso, estudiamos y incluso ofrecemos un periodo de prueba, de muestra. Sí, estupendo, entonces. Voy con la primera pregunta para Oriol. Nos la hace Julio César y nos comenta, Oriol, que cuáles serían los factores más importantes para favorecer el crecimiento de las bacterias Anamox. El factor más importante, ah, que el reactor previo, el de nitritación, funcione bien. Es decir, lo que hemos visto es que las Anamox, si se alimentan con amonio y nitrito, a pesar de estar en condiciones de línea de agua, porque, claro, nosotros cogemos un inóculo que trabaja, son Anamox de línea de retornos, con concentraciones de amonio de hasta, bueno, 500 o así, y lo pasamos a línea de agua, que bajas a concentraciones de 50 de amonio, ¿no? Entonces, sin embargo, si el reactor previo de nitritación funciona correctamente, no hay ningún problema. Las Anamox nos funcionan siempre y ya está. Así que diría que lo más importante es tener controlado el granular de nitritación. Esa sería la clave. Gracias, Oriol. Vuelvo contigo, Rubén. Emilia García nos pregunta que cómo aconsejas dosificar un saco de polvo sólido dentro de la digestión anaerobia. ¿En qué punto lo inyectas? ¿Cómo se hace? ¿Con qué criterio de dosificación? Vale. Esto habría que ver cómo en la instalación, pero básicamente un depósito previo o en, en la conducción que lleva el fango o el sustrato, ahí se dosifica, ya sea un saco, medio saco, 3 sacos, eso estudiamos la dosis, que la dosis es en base a la cantidad de sólidos volátiles que se alimentan diariamente al digestor, ¿vale? Es en base a lo que estás añadiendo. Hacemos un estudio previo y se dosifica ahí de forma muy fácil. Me gustaría recordar que nuestro producto lo dejamos con cierta humedad para evitar que se cree una atmósfera pulvurulenta, de forma que es muy cómodo también para, en el caso de que un operario tenga que añadirlo directamente. Claro, Javier Navarro nos preguntaba también que al margen de no necesitar utilizar equipos de dosificación, ¿qué ventajas tiene respecto a alternativas de productos en suspensión? Vuestro producto. Pues también conlleva lógicamente, menor coste logístico, de almacenamiento en las instalaciones, no requieres de mucho espacio, de operativa, es muy sencillo. Aparte de los beneficios que pueda haber de un producto respecto a otros. Claro. Gracias, Rubén. Vuelvo contigo, Oriol. Jaime Grau nos preguntaba que para qué número de población estaría indicado el programa, es decir, en qué margen nos podríamos estar moviendo para que sea eficiente y para que sea... Sí. Aquí al final la clave es que sea una edad con digestión anaerobia. Y las edades con digestión aerobia normalmente son ya medianas o grandes, ¿no? Entonces, esto se tendría que aplicar para que tuviera sentido en este tipo de edades, no sería para edades pequeñas, porque necesitamos un digestor para que tenga todo sentido para redirigir el adecuo y luego aplicar Anamox. Sí, sí. Ese sería un poco el ratio. Sí. Rubén, nos pregunta Pablo Alejandro que la dosis estimada por tonelada de sólidos volátiles es en base a la alimentación diaria o al volumen del reactor. Es en base a la alimentación diaria, solo que en la primera carga inicial, si queremos ver resultados antes, aumentamos la dosis en un periodo de 2 semanas para llevar a la concentración deseada de nanopartículas en el digestor. Y luego simplemente se va
manteniendo una dosificación menor, que es la que he comentado, que es la que recomendamos para mantener la eficiencia del producto. Perfecto, gracias Rubén. Oriol nos pregunta, Alessandra, que cuál es la temperatura mínima recomendada para la operación de Anamox. ¿Existen ejemplos en climas nórdicos? Sí, a ver, hay estudios de solo Anamox, laboratorio y tal, sí que hay en climas nórdicos. Nosotros, por eso, lo hemos operado a un mínimo de 12 grados. Nosotros tenemos la experiencia que a 12 grados funciona. A menos podría funcionar, ¿no? Hay gente que lo ha probado, pero un piloto con agua real, como hemos hecho nosotros, no tengo claro que esté probado. Así que yo diría que Programox, de momento, hasta 12. Hasta 12. Menos ya sería, bueno, habría que estudiarlo un poco. Seguramente Claro. sí. Estupendo, vuelvo contigo, Rubén. Un par de preguntas. Francisco Javier Marco nos dice que cómo evoluciona la producción total de fangos. Entiendo que la evolución total de fango se refiere a la salida del digestor anaerobio. En este caso, hasta la fecha no hemos visto que tenga un efecto en el volumen o en la cantidad del fango de salida, del digestor, vamos, del digestato. En este caso, sí que lo que se observa es que el digestato contiene un menor contenido en materia orgánica, pues has aumentado el aprovechamiento de esta materia orgánica, es decir, tiene un menor contenido en sólidos volátiles y contiene pues, un poquito más de hierro, pero son dosis tan pequeñas que hablamos de aumentos poco significativos. Perfecto, gracias Rubén. Sigo contigo en una pregunta que era inevitable. ¿Cuál es el precio de un saco de OPS aproximadamente, Rubén, si podemos decirlo? Pues el precio andamos por kilo entre 7 y 10 euros el kilo, dependiendo de volúmenes de compra, básicamente. Ese sería el precio del producto. Perfecto. Oriol Sí, por kilo sí. nos preguntaba antes Raúl Herrera que si durante el estudio y demás habéis medido la DBO5, que si ha sido una medida que habéis utilizado, y si la habéis medido, ¿cómo se ha comportado respecto a la DQO? La verdad es que hemos desarrollado la tecnología con mediciones de DQO. DQO sólidos totales y sólidos en suspensión volátiles, pero DBO sí que hemos contrastado con resultados de planta de la Garriga, de los que operan la depuradora grande. A veces nos han facilitado información, porque ellos sí que la miran, pero nosotros con DQO ya hemos tenido de sobras para comprender cómo funcionaba todo y hacer el estudio. Perfecto, Oriol. Gracias. Vuelvo de nuevo con Rubén. Nos preguntaba Litiana, Rubén, que si usando OPS, ¿cuál sería la calidad y la cantidad de los lodos? Es decir, ¿mejora la calidad en cuanto a la cantidad aumenta? Coméntanos un poco. Pues la cantidad no aumenta, tampoco no lo hemos observado hasta fecha. Y en cuanto a la calidad, está más estabilizado, lo que he comentado antes, tiene un menor contenido en materia orgánica, en sólidos volátiles. Estupendo. Rubén, vuelvo de nuevo con Oriol. Nos pregunta Fernando López Ribó, Oriol, en consumo de energía eléctrica parece claro que es más eficiente el sistema, pero no has dado datos comparativos de producción de lodo. ¿Qué diferencias existen con respecto al tratamiento convencional en cuanto a lo que es la producción de lodo? Oriol. Sí, a ver, claro, primero mencionar que nosotros hemos hecho un piloto de la línea de agua. Entonces, la línea de fango, hemos hecho los ensayos del potencial de biometanización en laboratorio, pero con estos ensayos no cuantificas la producción de fango, ¿no? Sin embargo, lo que esperamos es que, a pesar de que haya una mayor producción de
de lodo que se va a digerir, ¿no? Porque sí que esperamos que entre más carga al digestor, que entre más fango. Pero también este fango, la idea es que sea más biodegradable, que tenga un potencial de biometanización mayor y que, por tanto, una mayor porción pase a biogás y tú no tengas un aumento de lodo final deshidratado. Al final lo que se espera no es más lodo. Y esto también se ha visto en algunos estudios más teóricos que alguna vez he visto, que no se espera más producción de fango con este tipo de proceso. Estupendo. Vuelvo contigo, Rubén. Nos pregunta Jaime Grau, ¿la energía producida es acumulable adaptándose a la demanda? Bueno, eso sí se dispone de un gasómetro apropiado, sí, porque se podría, almacenar el gas y luego ya la instalación la aprovecha, ya sea haciendo una cogeneración o o si se hace un upgrading a biometano, se podría inyectar en la red gasista o hacer una licuefacción o una compresión del biometano. Esto depende del caso, pero sí que es acumulable la energía. Estupendo, Rubén. Nos pregunta Antonio Cava que si con la dosificación de OPS no hay problemas de abrasión en los digestores, tanto en la obra civil como en los equipos. No, no hemos observado nunca ningún problema de abrasión, ni de obstrucción, ni de nada. Es un polvo bastante fino y no provoca ninguna problemática de ese tipo. Perfecto, vuelvo con Oriol. Pablo Alejandro nos pregunta, Oriol, que qué medidas tomáis para mantener valores de temperatura, conductividad y pH estables en el reactor Anamox. ¿Qué medidas tomamos? A ver, es que al final el Anamox es lo que he comentado antes, funciona solo. Es decir, nosotros lo que controlamos y nos fijamos mucho es que el reactor previo de nitrización parcial funcione bien. Sí. Y cuando ese reactor funciona bien, el Anamox simplemente es un reactor continuo que prácticamente no tiene oscilaciones significativas. Además, es un reactor que ya viene de la hidráulica del primer high rate, ¿vale? Que entre reactor y decantador pues tienes 4 horas, después las 12-13 horas del granular, ya nos llega al agua muy como amortiguada, ¿no? Y es un reactor muy estable sin muchas oscilaciones de redox, temperatura, ni de nada, ¿no? Y simplemente funciona y ya está. Perfecto, pues vuelvo entonces, gracias Oriol, vuelvo con Rubén. Nos hacía otra pregunta Fernando López. La producción de 2,09 gigavatios hora es extra al añadir el producto. Nos pregunta, supone una producción de 10 kilovatios por cada metro cúbico, lo que aparentemente resulta excesivo para un sistema de cogeneración con biogás. ¿Tenéis alguna otra experiencia que confirme estos datos, Rubén? Sí, hay otras experiencias, de hecho, hemos probado incluso con otros sustratos, pero entiendo que la duda viene porque aquí en la exposición hablaba de gigavatios brutos. Luego, obviamente, si es un sistema de cogeneración, el motor de cogeneración tiene un rendimiento que, por ejemplo, si fuese de un 40%, por hacer un supuesto, hablaríamos de que si se aprovecha el 40% de esos 2 gigas, eso equivale a unos 836 megavatios hora extra. Entiendo que la duda venía Por ahí. sobre todo. No obstante, Fernando, tienes el mail de Rubén, le puedes escribir en cualquier momento para que te amplíe la información. Le voy a pedir a mi compañera Tina también que deje tu mail en el chat, que lo ponga a mano para que te puedan consultar ya cosas muy, muy concretas directamente a ti. Marwan nos pregunta, Rubén, que
¿sería aplicable algo parecido a esta tecnología para las aguas contaminadas resultantes de los diversos procesos en plantas de refinación petroquímica, procesamiento de gas, etcétera? ¿Esto enfocado así mejoraría en eficiencia de las unidades actuales para el tratamiento de WWTP? Uy, es larga la pregunta. Es larga y un poco compleja, pero bueno, a ver si podemos ayudarle. Sí, no. En Entiendo que en principio, definitiva, si la aplicación es procede para aguas contaminadas de petroquímicas, ¿no? Entiendo, y de este tipo de procesos. sí, sería estudiar el caso concreto, pero sí, la gracia y lo bueno también de nuestra tecnología es que es transversal y, sería estudiarlo. De hecho, Marwan, si quieres, ponte en contacto y podemos cerrar una reunión y me comentas un poco más en detalle y lo estudiamos, pero perfectamente. Bueno, pues ya iría contigo también, Rubén, con la última pregunta. Nos la hace Gisela. ¿Tenéis cuantificado aproximadamente el costo de operación por metro cúbico tratado? Antes has dado unos datos de kilo y ya nos preguntaba por metro cúbico tratado. Pues, a ver, esto dependiendo porque cada fango puede variar la composición, entonces podemos variar la dosificación, pero esto hablamos, a ver, déjame echar unos Sí, cálculos, no te preocupes. pues, así a grosso modo. No te preocupes que estoy... Hablamos Sí, de que puede ir entre 1 y 2,3 euros, dependiendo. metro cúbico, ¿verdad? Sí, al final depende de la composición. Perfecto, pues estaba revisando y ya prácticamente están resueltas todas las preguntas y todas las dudas que tenía la audiencia, con lo cual ahí lo dejamos. Yo para despedirme, como siempre, os quiero dar las gracias de nuevo a todos vosotros, a los asistentes, los que lo estáis viendo en directo, los que lo vais a ver en diferido. Al final rozamos de nuevo en esta masterclass los 1000 inscritos. Quiero darle las gracias a Oriol por su excelente masterclass y por su colaboración de forma totalmente desinteresada y por compartir con nosotros los detalles de su tesis doctoral y de sus interesantes proyectos. Gracias, Oriol. Y gracias también, darle las gracias también a nuestro patrocinador de hoy, la empresa Smalops, que gracias a Rubén y a las soluciones que ofrecen, pues como hemos podido ver en la ronda de preguntas, yo creo que una vez más refuerzan de forma positiva la masterclass de hoy. Así que gracias, Rubén, por traernos esta interesante tecnología también. Os recuerdo que nos vemos de nuevo el jueves 5 de junio, en 2 semanas, a la hora de siempre, a las 4:30 de la tarde de España, en la Masterclass 9, donde en esta ocasión hablaremos de SBRs optimizados con lecho móvil. Lo haremos con Sara Toja y con Sara Ochoa, ambas de la empresa Címico, que nos van a hablar de soluciones como el SEMBA y como el MB-SBR y FAX. Así que no te lo pierdas y regístrate en el enlace que te acaba de dejar mi compañera Tina en estos momentos. Y espero que haya sido de vuestro interés una vez más. Y como os decía, nos vemos en 15 días. Y mientras tanto, nos tienes a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Que tengáis una muy buena tarde. Y como os decía Oriol, Rubén, muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a ti. Hasta pronto.